Nos encontramos ahora con el doctor Gabriel Calle. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Neurocirujano y director del Centro de Estudios y Tratamiento Mínimamente Invasivo de Columna Vertebral, Staff Espinal de Argentina. Es presidente de la Sociedad Interamericana de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna y vicepresidente de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia. Los lugares en que atiende, bueno, son en la ciudad de Buenos Aires, también está en Neuquén, Río Negro y Comodoro Rivadavia en Chubut. Por ahora. Por ahora. Y en extensión, ¿no? Y en extensión. Bueno, como siempre estamos hablando de las nuevas tendencias para diferentes tipos de tratamiento. Es muy común los dolores de espalda, ¿no? Las contracturas y demás, pero hay algo que se da en un porcentaje muy alto y que perjudica en la acción laboral, ¿no? O sea, que hace que haya mucho ausentismo laboral, que Exacto. son las lumbociatalgias, o sea, el dolor lumbar, ¿no? ¿En qué porcentaje aproximadamente las ciatalgias, Bueno, el hernia de disco provoca dolor lumbar? Para tener un concepto de la importancia, se calcula que el 80% de la población en algún momento va a tener dolor de espalda. Y a la vez, un alto porcentaje está ocasionado por hernias de disco, que es una de las grandes causas de ausentismo laboral. Sí. Por lo cual, a la vez, tiene una repercusión socioeconómica muy, muy importante. Pero más allá de eso, lo que nos importa es el factor del sufrimiento, el dolor acuciante que presentan estos pacientes que permanentemente se relacionan tanto con el médico como con el resto de las personas, porque es una patología sumamente común. Ahora, ¿qué hay de nuevo en cuanto a estas opciones terapéuticas modernas? La tendencia actual es hacia los procedimientos no quirúrgicos o, si son quirúrgicos, de mínima invasión. Antes, ¿qué ocurría? El 90% de los médicos, de los profesionales, consideraban hernia de disco, solución, cirugía, resección del disco. Actualmente se ha invertido totalmente esa apreciación y esa forma de pensar, al punto que la inmensa mayoría piensa lo contrario. O sea, hernia de disco, solución, pensamos en una solución no quirúrgica en la mayoría de los casos. Perfecto. Y eso se logra con tratamientos médicos y también con tratamientos mínimamente invasivos. ¿Y cuáles son las ventajas de un tratamiento mínimamente invasivo? Las ventajas son enormes. Ya la palabra lo dice: mínima invasión, mínima agresión, abordaje percutáneo. Aquí estamos viendo en uno de los monitores cómo se realiza un abordaje mínimamente invasivo mediante una aguja. Aquí se ve una graficación de lo que es una protrusión discal, cómo comprime a nivel radicular, se ve el paquete de raíces nerviosas y cómo salen las raíces de la columna. Generalmente, la mayoría de las veces, se producen las hernias en forma lateral, pueden ser mediales o laterales. Tenemos fotos para unos gráficos. Eso explica también la sintomatología. Claro. Para graficar un poco, aquí tenemos una hernia medial. La hernia es la expulsión del núcleo pulposo que protruye hacia el interior del canal, en este caso en la zona central del canal. Cuando esto ocurre, no comprime las raíces nerviosas cuando salen de la columna, y generalmente la sintomatología es más general, es de lumbalgia. En cambio, en este caso, donde está desplazado hacia la raíz nerviosa, hacia la zona donde se encuentra el atrapamiento con la columna en la salida, generalmente produce un dolor de irradiación radicular mucho más importante. En este caso, y lo que tú decías, en relación a la ciatalgia, que es el dolor más común cuando se producen estas hernias a nivel lumbar, es por la compresión del nervio ciático por una hernia lateral. Perfecto. Este dolor también puede ser a nivel de los miembros superiores, si se trata de una hernia cervical. Y todo esto puede ser solucionado. Todo esto puede ser solucionado. Controlable y solucionable en un 85% de los casos, con técnicas
percutáneas de mínima invasión. ¿Qué significa mínima invasión entonces? ¿Las ventajas? El abordaje a través de una incisión mínima o de una punción. Sí, y puede, o sea, eso se hace y puede retornar al trabajo, tiene mínima internación. Hay técnicas que son ambulatorias, hay técnicas que se hacen en el consultorio, hay técnicas que se hacen en el quirófano, pero con una internación de 2 o 4 horas. Perfecto, y puede evitar una cirugía mayor. Exactamente. Ahora, perfecto. Con respecto a estas técnicas, podemos decir que hay una base y una pirámide en la cual consideramos distintas opciones. Dentro de lo más simple estarían las técnicas percutáneas. Ajá. Dentro de estas, la ozonoterapia es una de las que más se está desarrollando actualmente con una evolución y una aceptación a nivel universal más importante. Perfecto. Ahora, ¿qué beneficio, o sea, cuáles son las propiedades de la ozonoterapia, que es un gas, ¿no, verdad? ¿O es un gas el ozono? El ozono es un gas, claro. pero para que la gente lo entienda, el ozono es oxígeno. Es un gas que se forma a partir del oxígeno. Es un oxígeno, una forma alotrópica del oxígeno que tiene 3 átomos, a diferencia de la molécula de oxígeno que tiene 2 átomos. Perfecto. Entonces, el ozono se produce a partir del oxígeno, mediante una técnica determinada, con un equipamiento adecuado y con un operador entrenado, obviamente. Esto se aplica de distintas formas. Se puede aplicar en forma localizada, se puede aplicar en los discos en forma intradiscal, como decíamos en el abordaje percutáneo mínimamente invasivo, llegamos al disco y lo aplicamos dentro del disco, y también hay técnicas para utilizarlos de otras maneras. Pero en función de lo que hablamos de la columna, serían estas las más comunes y las más indicadas. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento de esto? ¿Por qué el ozono tiene esta efectividad? En primer lugar, es un gas con un poderoso efecto antiinflamatorio y también un efecto analgésico importante, porque tiene una serie de acciones químicas que actúan sobre los mediadores del dolor a nivel local. Cuando se produce una hernia de disco o una protrusión discal, se producen alteraciones a nivel de este espacio, por eso hablamos de conflicto disco-radicular, conflicto entre el disco y la raíz. Se producen alteraciones inflamatorias donde se ha demostrado la presencia de podemos mostrar adelante, por delante. O sea, ahí está. La presencia de prostaglandina, fosfolipasa 2, productos de degradación discal que químicamente son altamente irritantes. A la vez también eso genera contractura muscular, que también lleva a la producción de ácido láctico, que también es un mecanismo algogénico. O sea, estamos explicando un poco la química de la situación. Claro. Aplicamos un elemento químico. Cuando tomamos pastillas, analgésicos, estamos tomando fármacos que actúan químicamente. El ozono actúa químicamente, pero a la vez va mucho más allá de lo que puede ser un analgésico común. ¿Por qué? Perfecto. Porque nosotros estamos buscando o tratando una patología que tiene una alteración estructural. La hernia de disco es una alteración estructural del disco, donde hay una protrusión, donde está roto el disco, donde hay una hernia. ¿Qué es lo que hace el ozono? Actúa sobre esos sectores, ayudando a deshidratar la hernia y achicándola. Concretamente produce ruptura de las ligaduras hidrófilas, de los polisacáridos del núcleo, y eso hace que se achique el disco y se achique la hernia. De esta forma se libera el nervio y, por supuesto, el dolor desaparece. ¿Y en cuánto tiempo, digamos, tiene mejoría un paciente que consulta por una lumbocefalea? En el 80% de los casos, ya con la primera sesión hay mejoría. Siempre decimos que las primeras 4 sesiones son las de prueba. Los tratamientos localizados tienen 2 etapas. Una primera etapa que es de evaluación terapéutica de resultados. En esa primera etapa, que son las 3, 4 primeras sesiones, evaluamos el resultado y si vale la pena continuar. En el 90% de los casos hay una mejoría significativa en esas primeras 4 sesiones. Luego, el promedio son 10 sesiones del tratamiento completo.
Bárbaro. Eso en cuanto a un tratamiento localizado, el que hacemos en consultorio, que le permite al paciente salir del trabajo, volver al trabajo, irse a su casa. O sea, es un tratamiento totalmente ambulatorio. Luego existe la posibilidad de un tratamiento que es más contundente, que es la aplicación intradiscal, o sea, dentro del disco. Eso lo hacemos en un quirófano, con un equipo de rayos, con un tomógrafo. Ya hay una mayor preparación. Hay una preparación, hay una complejidad mayor, pero sigue siendo un tratamiento mínimamente invasivo, percutáneo y de mínima agresión. Perfecto. Doctor Calle, mejor imposible, ¿eh? Muy interesante. Muchas gracias, Sergio. Y nos volvemos a ver. Pausa y volvemos.